Egunon, camaradas, bienvenidos a esta vuestra trinchera de guerrilla comunicacional, la más antiimperialista del mundo mundial. Hace nada que despertábamos al querido Ramón Grossfogel. Está todavía con el susto ahí recién despertado, pensando, bueno, vamos para allá, para lo que haga falta. Pero Ramón Grossfogel hoy pues va a dar algún que otro zarpazo a lo que tanto él como nosotros llevamos tiempo siempre advirtiendo, ¿no? Esa tibieza en la izquierda solo nos lleva a peores sitios. Bueno, aquí vemos que estamos con Antonio López, Henri Bourgoin, Henri Bourgoin, que si no luego más tío me dice que no sé pronunciar las cosas estas. No es que no lo sé, no sé pronunciarlo en francés, pero hago todo mi esfuerzo. Bien conocido por todos vosotros, por Chema, como Henri Boix-Rolin, pero es Henri Bois-Rolin. Y Laura Tafetani, que bueno, Laura y Henri están en dos países contiguos, uno es Córdoba y otro es Argentina. Obviamente, sabéis que no es lo mismo Córdoba que Argentina, o no es lo mismo Argentina que Córdoba, algo de esto hay. Así que perfecto, y Antonio desde Huelva nos escucha, así Bueno, que bien. nos vamos para allá con don Ramón Grossfogel. ¿Cómo estás, Ramón? Bienvenido a esta tu casa. Espérate que te doy al audio, que lo tienes ahora. Ahora estás ahí con nosotros. Muy bien, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Chema, por la invitación a tu programa. Te agradezco mucho. No, los agradecidos somos nosotros, aunque enseguida te doy faena, ¿no? Para ir para Andalucía y tal, que han sabido que estabas cerca, han dicho "Ch, ch, ch", que venga por acá a darnos lecciones en directo. Bueno, pues nada, Ramón, la dinámica del programa para todos los que nos ven es, como siempre, la tertulia, el diálogo es una base en nosotros, pero en ocasiones como esta, pues si pedimos al invitado, a Ramón, que nos haga una ponencia de 40 minutos aproximadamente, puede ser un poquito más, un poquito menos, pero y que nos ponga en sazón con el tema, con lo que vamos a tratar, y luego pues entramos en diálogo todos con él a ver qué es lo que podemos preguntarle y comunicarnos con él. Así que nada, adelante Ramón, es tuya el micro. Sí, mira, el tema que nos invitas a hablar aquí es lo que yo llamo la pseudoizquierda, ¿no? La pseudoizquierda, esa izquierda tibia, esa llamada izquierda o mal llamada izquierda, eh, que en todo momento siempre está en complicidad con el imperialismo, eh, y que se identifican como izquierda, pero hacen políticas de derecha cuando llegan a los gobiernos. Entonces, eh, pero no solamente operan eh, candidatándose al gobierno, sino también hay una pseudoizquierda militante o de intelectuales, académicos, que también se ubican en posiciones tibias o posiciones incluso abiertamente de complicidad con el imperialismo. Entonces, para entender un poco esta discusión, yo quisiera hablar de hacer una introducción a algunos puntos que yo creo que son fundamentales, porque hay unos problemas también metodológicos y teóricos en cómo se entiende el sistema imperialista mundial. En primer lugar, yo siempre en la perspectiva de colonial hablamos de un sistema civilizatorio de muerte, es decir, la modernidad capitalista occidental que se expande al mundo a través de una expansión colonial de varios siglos, que en cada lugar donde llegan destruyen las civilizaciones que se encuentran e imponen la suya. Es decir, estamos hablando de un proyecto que no es solamente económico, es un proyecto civilizatorio, que tiene muchas dimensiones en términos de jerarquías de dominación, que no se agotan solamente en la explotación económica del sistema capitalista. Es que también tiene jerarquías de dominación raciales, jerarquías de dominación patriarcales, jerarquías de dominación epistémica, jerarquía de dominación pedagógica, jerarquías de dominación ecológica. O sea, podemos hacer una lista. Yo identifico 16 jerarquías de dominación en la civilización de la modernidad capitalista occidental como sistema civilizatorio. Este,
y porque estamos situados en un sistema civilizatorio que lleva ya más de 500 años. No estamos meramente en un sistema económico. Estamos en un sistema que está compuesto de muchas dimensiones. Eh, no voy a hacer aquí una disertación sobre el tema de las múltiples jerarquías de dominación de esta civilización moderna, capitalista occidental, porque nos vamos a llevar aquí mucho rato en eso y nos desviamos del tema, pero sí quisiera decir que los países que se conocen como los países dominados y explotados por la División Internacional del Trabajo, capitalista imperialista, ¿no? De centros y periferia. Los países de la periferia, que son los países dominados y explotados por los centros metropolitanos, eh, esos países están eh, en una situación donde este lenguaje de lo interior y lo exterior, yo lo encuentro metodológicamente y teóricamente muy problemático. Como si lo que sucediera interiormente a estos países estuviera desvinculado o estuviera débilmente afectado por lo que ocurre en el exterior de las fronteras nacionales de estos países. Es decir, cuando se habla de imperialismo, mucha gente lo entiende como una determinación débil, exterior de la arena internacional que afecta de alguna manera los procesos internos de los países de la periferia, pero que en última instancia lo que ocurre dentro de esos países es lo determinante. Es decir, el imperialismo es visto como un asunto exterior a lo que ocurre interiormente en los estados-naciones, ¿no? Eh, metodológicamente, yo no me identifico con ese tipo de lenguaje, porque en realidad, cuando tú estás insertado como periferia en la División Internacional del Trabajo, significa que el sistema imperialista mundial es constitutivo de todo lo que pasa a nivel interior de los países, es decir, a nivel de sus fronteras nacionales. Adentro, el sistema imperialista internacional constituye la economía política de los países de la periferia del mundo. No podemos hablar en un lenguaje ya bastante pasado, como si la unidad de análisis fuera las fronteras del Estado-Nación. Es decir, como si el centro del análisis pues se ubica en todo lo que pasa dentro de los países y todo lo que aparece fuera de las fronteras del Estado-Nación pues aparecen como determinaciones casi contingentes y azarosas. Y yo lo que quiero señalar es que metodológicamente eso viene de las teorías de modernización, que son teorías que se produjeron por el sistema imperialista mundial en las academias de las ciencias sociales, eh, de los académicos blancos occidentales de los países imperialistas que miran el mundo desde una mirada totalmente eurocéntrica, occidentalocéntrica, capitalista, incluso podemos decir racista. Eh, y desde esas teorías que se conocieron como las teorías de modernización, que luego se han reciclado con diferentes nombres hasta el día de hoy, que son teorías desarrollistas y que son teorías que sirven al sistema imperialista mundial para justificar la dominación y explotación del mundo, porque en última instancia van a culturalizar la pobreza, ¿no? Van a decir que es que estos países tienen unas culturas que los lleva a la pobreza, o van a plantear que es que tienen unas políticas públicas internas que son equivocadas, ¿no? Y entonces intentan poner la causalidad de los problemas de la pobreza y la dominación y explotación del mundo en la cultura o en la política pública de los estados al interior de las fronteras nacionales de los países periféricos.
Al hacer eso, entonces se mistifica lo que está ocurriendo en el planeta, porque entonces se va a encubrir las estructuras de dominación y explotación que están ocurriendo en una estructura que va más allá de los estados, de la frontera de los estados, que es la División Internacional del Trabajo, que es una división capitalista imperialista del trabajo, que lleva más de 500 años en funcionamiento, que a través del tiempo hay cambios, hay modificaciones, pero la estructura en sí misma no ha sido descolonizada, no ha sido transformada. Seguimos todavía allí en muchos sentidos. Aún con la emergencia del mundo multipolar, todavía hay un mundo unipolar que mantiene estas estructuras y las produce y reproduce. Y cuando no les va bien, entonces movilizan golpes de Estado o movilizan de la CIA, ¿no? Organizados por la CIA, organizan sanciones criminales, genocidas a los pueblos que de alguna manera se rebelan contra esa División Internacional del Trabajo de dominación y explotación de los pueblos del sur. Hacen bloqueos comerciales. O sea, hay una serie de mecanismos que usan para tratar de perpetuar la producción y reproducción de la División Internacional del Trabajo, que no es otra cosa que la dominación de los países del sur por parte de países del norte, explotando su mano de obra, explotando sus recursos naturales y ejerciendo una dominación que es una dominación no solo económica, es una dominación racial, etnorracial, porque está articulada el privilegio en ese sistema imperialista mundial, está articulado con una visión, una jerarquía racial del mundo, donde aquellos que son clasificados como los pueblos occidentales, los pueblos blancos, pues reciben una serie de privilegios, de riqueza, de transferencia de, de recursos que son extraídos de los países del sur, extraídos a través de la explotación del trabajo y la explotación de sus recursos naturales, lo que hace pauperizar a los países del sur. Entonces, cualquier país que intente cuestionar eso o que intente posicionarse de otra manera, rompiendo con las ataduras del neocolonialismo, de la esclavitud, de la dominación y explotación de sus países por parte de países imperialistas del norte, entonces son sancionados, son castigados con sanciones, con bloqueos comerciales, con invasiones militares, con golpes de Estado. Hay una gama de mecanismos que usan dependiendo de diferentes regiones del mundo, dependiendo de relaciones de fuerza, dependiendo de muchos factores, pero usan mecanismos para destruir estos procesos. Este, y entonces, esto es importante decirlo porque lo que ocurre en la economía política al interior de los países no está desvinculado de la División Internacional del Trabajo. Hay también una jerarquía de estados globales que se organiza también entre estados centrales, es decir, estados metropolitanos, estados imperialistas y estados periféricos, porque esa jerarquía de la División Internacional del Trabajo no es solo económica, es también política. El sistema interestatal global es un aparato político militar del sistema para garantizar que en caso de rebelión de la periferia, tener los mecanismos para poder continuar produciendo y reproduciendo la División Internacional del Trabajo. Si en la periferia, en algún lugar de la periferia hay alguna rebelión, pues esa rebelión contra esa División Internacional del Trabajo, que es explotadora, que es sobre los pueblos, entonces aparece, ahí está el aparato político-militar, que es el que garantiza que esa jerarquía de dominación económica, la visión internacional del trabajo de centro y periferia, siga reproduciéndose. Entonces, y ahí vienen los mecanismos que ya he mencionado, que usa el aparato político-militar del sistema interestatal global, de invasiones militares, golpes de Estado, etcétera. Entonces, eh, esa jerarquía de la División Internacional del Trabajo, que está organizada a través de compañías transnacionales,
a través de capital financiero que se moviliza globalmente, cruzando fronteras, o sea, invirtiendo en lugares de mano de obra barata, de recursos naturales baratos, etcétera. Eso está imbricado con el aparato político militar del sistema a nivel global, que es el sistema interestatal global de estados metropolitanos imperialistas y estados periféricos. Bien, y eso está imbricado porque no puedes entender una estructura sin la otra. Es la dominación y explotación de los países del sur genera una riqueza en los países imperialistas que hace que ellos puedan tener entonces recursos para organizar ejércitos, para organizar servicios de inteligencia como la CIA, el Mossad y otras organizaciones de tipo de inteligencia, ¿no? A escala global, y que tienen entonces la capacidad de movilizar ejércitos de un lugar a otro del mundo. Es decir, a través de la apropiación que hacen de la riqueza del sur, entonces logran tener un aparato político militar que le permite movilizarse a través del mundo y a través de fronteras y regiones del mundo. Porque movilizar un ejército de un lugar al otro del mundo es muy caro. Es una cosa muy, muy costosa. Y eso solamente lo pueden hacer por la apropiación de la riqueza que hacen del sur global. No es solamente la riqueza que producen dentro de sus fronteras nacionales, es toda la superexplotación que hacen en el sur. Entonces, este, ese sistema imperialista entonces depende a su vez del aparato político militar, porque gracias a esa acumulación de capital tienen los recursos para poder organizar un aparato político militar con capacidad global, ¿bien? Y al mismo tiempo, el aparato político militar garantiza que esa división internacional del trabajo que genera más acumulación de capital también continúe. Entonces, no podemos ver, yo uso esta categoría, división internacional del trabajo y sistema interestatal global, analíticamente para que entendamos cómo hay aquí dos aparatos que se imbrican en uno solo. O sea, no podemos entender esto ni como superestructura, infraestructura, ni como esto opera así como imbricado. Son jerarquías de dominación heterárquicas, es decir, que están enredadas entre sí y que una no funciona sin la otra. ¿Ves? O sea, esto es fundamental entenderlo. Y es fundamental entenderlo para que entendamos, que ahora vamos a discutir esto de los pseudoizquierdas, que lo que pasa dentro de las fronteras de un país como Venezuela no está desvinculado de lo que pasa en el sistema imperialista mundial. Porque lo que pasa en Venezuela, por ejemplo, las sanciones, los bloqueos, las intentonas de invasiones militares, todo eso forma parte de un engranaje para destruir la economía venezolana. Y por eso la economía venezolana en los últimos 12 años ha sufrido un golpe fuertísimo, porque las sanciones han destruido eh, industrias que han sido muy importantes para Venezuela, sobre todo, vamos, el tema del petróleo. El tema del petróleo y parte de lo que hace la División Internacional del Trabajo es precisamente hacer que los países del sur se especialicen en la exportación de uno o dos productos. Y el resto de lo que lo que necesitan para vivir, lo tienen que comprar de los países imperialistas del norte. Eso es lo que se llama dependencia, ¿no? Los teóricos de la dependencia nombran como la dependencia de los países del sur, que en la División Internacional del Trabajo imperialista te asignan la producción de uno o dos productos y, y, y ya lo demás lo tienes que importar de los países del norte. Es decir, son economías que no están diversificadas. Los países del sur son economías totalmente centradas en un solo producto o dos productos de exportación. El caso venezolano es la renta petrolera. Un país rico en petróleo, pues el sistema imperialista mundial lo puso a producir petróleo. No podemos entender que Venezuela, a la altura del 2010, por ejemplo, el 95% de sus exportaciones
fuera el petróleo. No podemos entenderlo sin el sistema imperialista mundial. El gobierno bolivariano ha intentado diversificar la economía y es parte del proyecto desde que Chávez asumió la presidencia del país, pero ¿qué pasó? Eso estuvo afectado porque hay primero que nada, hay una cultura rentista en Venezuela que viene de la época neocolonial de Venezuela, que no es algo que tú te puedes quitar como un sombrero de la cabeza, es una cultura rentista. La cultura rentista hace que la gente consuma sin producción, porque hay tan generación de riqueza vía la exportación de petróleo que hace que se redistribuya riqueza por medio del Estado, donde la gente entonces tiene acceso a recursos que pueden entonces consumir sin que haya mucha producción en el país. Es decir, sin que haya producción industrial o producción agrícola. Por ejemplo, Venezuela importaba el 95% de lo que se comía. O sea, para darles una idea, eso genera unas distorsiones económicas brutales y una dependencia económica también brutal, porque tienes que importar prácticamente todo lo que tú consumes, incluyendo la comida. Entonces, con el bloqueo y las sanciones, la industria petrolera venezolana se cayó, colapsó. No me voy a meter en todos los detalles, pero obviamente, o sea, las sanciones del imperialismo hizo que Venezuela ya no pudiera vender el petróleo como hacía antes, y legalizaron la venta del petróleo venezolano, comenzaron a bloquear a Venezuela de acceso a préstamos internacionales, de acceso a tecnología, a piezas que las máquinas necesitan, etcétera, y entonces colapsó la economía, vamos, la economía petrolera. Este, y eso obligó a Venezuela a tomar un giro, a tratar, a poder entonces diversificar la economía, como era uno de los objetivos del proceso bolivariano, era diversificar. Bueno, eso creó, por un lado, una crisis, pero las crisis siempre traen, son momentos de oportunidad y lo aprovechan, sobre todo a través del proceso de comunalización del poder y la economía en Venezuela. Ya han logrado soberanía alimenticia, un logro increíble. Dentro de las sanciones obligaron a que la gente tuviera que entonces, o sea, la cultura rentista se quiebra y la gente tiene que entonces plantearse la producción, ¿no? Para poder consumir, por ejemplo, comida, una cosa tan elemental como comer, como comer. Entonces se ha generado producción agrícola en Venezuela al punto que hoy tienen soberanía alimentaria. Entonces, la reconstrucción de la economía petrolera ha tomado mucho tiempo, poco a poco han ido levantándola, ¿no? Pero ya se plantea un proyecto en Venezuela muy interesante donde empiezan a romper con las características de lo que ha sido la división imperialista internacional del trabajo, que es que tú te dedicas a exportar un solo producto y entonces crea una dependencia de ese solo producto o dos productos. Y han logrado romper, fíjate, las sanciones, irónicamente o paradójicamente, han logrado hacer avanzar el proceso de diversificación de la economía. Venezuela todavía está en proceso de levantar su economía, o sea, todavía digo porque las sanciones no han, todavía a través del tiempo, las sanciones se las han multiplicado, o sea, las han multiplicado. Entonces, ¿por qué hago este recuento que pareciera como, para alguien de izquierda de verdad antiimperialista, pareciera como, bueno, Ramón, ¿qué me estás contando? Ya sabemos todo eso. Pero es que lo estoy haciendo porque cuando yo hago la crítica a la pseudoizquierda, lo que esa pseudoizquierda piensa y las respuestas que dan tiene que ver con esta discusión. Porque ellos parten de la premisa que lo central y lo fundamental es la política pública del Estado a nivel de la frontera del Estado-Nación. Entonces, obvían completamente la intervención imperialista dentro del país, como si la economía política venezolana operara insulada del sistema imperialista mundial. Entonces le echan toda la culpa al gobierno bolivariano, toda la culpa al gobierno de Nicolás Maduro.
como si las sanciones no existieran, o si existen es una determinación externa que no es lo fundamental, ¿ves? Por eso la metodología y la teoría es fundamental para que entendamos lo que pasa en un país. Pero si tú vas a reproducir la metodología de las teorías de modernización, bien, como hacen ellos, donde ponen el acento de todo lo que pasa en la política interior del Estado, entonces estamos fritos, porque entonces todo va a aparecer como un problema de un mal gobierno. Y eso es lo que el imperialismo precisamente quiere lograr, que la gente piense en Venezuela, que todo el problema es un problema de un mal gobierno. Y entonces, por tanto, como es un problema de un mal gobierno, lo que hay que hacer es tumbar ese gobierno. ¿Ves? Porque si tú pones el acento de lo que pasa en Venezuela dentro de las fronteras nacionales de Venezuela y lo desvinculas del sistema imperialista mundial y de las políticas de sabotaje, de sanciones, la política de bloqueo comercial, de todo tipo de política de sabotaje que hace el imperialismo sobre Venezuela, entonces, al desvincularlo de eso, todo aparece como el problema de un mal gobierno, de un mal gobernante, etcétera, etcétera. Y si a eso le añade de que esa pseudoizquierda entonces reproduce las narrativas del imperio, de que además de ser un mal gobierno, además de tener a la gente empobrecida, que es lo que dicen, sin hablar de sanciones, no hablan de las sanciones, no hablan del bloqueo, no hablan de la agresión imperialista. Entonces, además le añaden la pimienta o el ingrediente otro que ya colma la copa, que es que es una dictadura, que se roba las elecciones cada 4 años o cada 5 años. Entonces, y que Nicolás Maduro, además de ser un mal gobierno, es un dictador. Entonces, cuando pones la sopa con todos los ingredientes, pues lo que te aparece ahí es precisamente un relato que es totalmente servil a las políticas imperialistas. Entonces, ahora metiéndonos de lleno en la pseudo izquierda, fíjense, ellos, que por lo cual yo, vamos, me espanto, ¿no? Yo me espanto porque hay gente que se llama de izquierda, incluso algunos que fueron colegas míos en las redes de coloniales, que yo les llamo de coloniales, ¿bien? Este, y gente que se llama de izquierda, que para mí son pseudo izquierda, son derecha, bien, son derecha. Cuando yo digo pseudo izquierda, estoy hablando de gente que son derecha, disfrazados de izquierda. Entonces, eh, esa gente aparece eh, primero con un primer documento en el 2017. Bien. Y por favor, Chema, si puedes, en este video pon abajo el link a mi artículo y que sea el link a la entrevista que me hace Katia Colmenares, también para que la gente escuche, lea el artículo y vea la discusión ahí con la entrevista que me hace Katia Colmenares. Pero este, esta Así, gente así, aparece así lo haremos desde ya mismo. muchas gracias. Entonces, eh, esta gente aparece con un documento en junio del 2017. Yo estaba en Venezuela en ese momento y, y aparecen con un documento donde prácticamente en medio de las guarimbas, para los que no saben lo que son las guarimbas, son grupos armados paramilitares que el imperio puso sobre el terreno en Venezuela para asesinar indiscriminadamente gente en la calle, ciudadanos en la calle, pero sobre todo a chavistas. Y en el escenario internacional, los medios de desinformación masiva del imperio decían que esos eran chavistas matando a la oposición en Venezuela. Cuando tú ibas a Venezuela, era el mundo al revés. Los chavistas y amigos míos chavistas tenían que andar con cuidado por la calle porque esas eran bandas del imperio que metieron en las calles de Caracas y de otras ciudades de Venezuela y en otros lugares para asesinar precisamente indiscriminadamente gente, pero sobre todo la mayoría de la gente que murió eran chavistas. Y eso no lo dicen. Entonces, la idea era crear un ambiente a nivel internacional
de que en Venezuela hay un caos y que hay una dictadura y que el dictador está matando a la oposición en la calle. Nada más lejos de la verdad, porque fíjate que Nicolás Maduro, en ese momento, las órdenes que da a la policía y al ejército, y yo por eso siempre digo que se debe ganar el Premio Nobel de la Paz, es no disparar a los disparos para evitar una guerra civil, un derramamiento de sangre. Y claro, estoy seguro que en su mente estaba el caso de Siria, ¿no? Donde estas provocaciones de francotiradores se dieron, luego acusan al gobierno de haberlo hecho, pero entonces algo que podía haber hecho Nicolás Maduro era con el poder militar que tenía, aplastar a estos sectores. Pero, pero al hacer eso, lo que pasó, lo que lo hizo Assad, fue con todo contra estos francotiradores. ¿Y qué pasó? Terminó una guerra civil, que era lo que el imperio quería. El imperio quería una guerra civil y quería provocar una guerra civil. Y claro, al responder de manera violenta a la violencia, le dio todo vamos, ahí se generó todas las condiciones para el imperio meter una guerra civil dentro de Siria que destruyó a Siria. Bien, eh, la causalidad de ese problema está en el lado del imperialismo. Assad lo que trató de hacer fue defenderse, pero en su defensa, que acudió a la defensa militar, terminó una guerra civil, vamos, que verá lo que el imperialismo quería que pasara. Por eso hizo la provocación. ¿Qué hizo Maduro? Maduro hizo algo, vamos, que rompe todas las lógicas habidas y por haber de un Estado. Y es prohibir a su ejército y a su policía dispararle a estos terroristas. Y por eso, yo me acuerdo, caminando por Caracas, había lugares donde tú sabes dónde estaban apostados, donde tú caminabas y tú sabes, en esa esquina están ahí o sea, los guarimberos, en tal lugar, en tal otro, o sea, sabía dónde estaban. Y había que tener cuidado por donde caminabas, por donde pasabas, porque disparaban de manera indiscriminada. Llegaron a quemar gente viva, sobre todo negros chavistas, los quemaban vivos. O sea, el racismo era brutal. Entonces, eh, eso está todo filmado, eso está todo documentado. Hay libros de investigación de este caso, de lo que pasó en la Guarisma en el verano del 2017. Empezó en el 2014, pero el 2017 fue más intenso. Y la respuesta que da Nicolás Maduro para acabar con eso no fue responder a la violencia con violencia, fue la Asamblea Constituyente de finales de julio del 2017. Le da una respuesta política y fue a votar más gente que la gente que votó por Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 2013. Entonces ahí la oposición se da cuenta que no están logrando nada y la oposición se divide. Y al otro día de la Asamblea Constituyente desaparecen las guarimbas de las calles de Venezuela. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que no está teniendo los resultados que ellos esperaban. Que al revés, lo que está haciendo es que el gobierno bolivariano se fortalezca y la legitimidad del gobierno se fortalezca. Bien, entonces, hago ese preámbulo para decirle, fíjense, ahí en junio del 2017 aparecen gente con la firma de ese documento está encabezada por Aníbal Quijano, una cosa, vamos, que me dejó con la boca abierta. Conociendo la obra de Aníbal Quijano, pues me dejó con la boca abierta, pero ahí está Walter Mignolo, ahí está Catherine Welsh, ahí está Lander, que es el autor intelectual de ese documento. Ahí está montones de pseudoizquierda latinoamericana, pero estos de coloniales encabezando toda esta propaganda, ¿no? Donde en ese documento repiten las tesis que ya se estaban diciendo en la prensa internacional, que es un gobierno, que el gobierno bolivariano es autoritario, que Maduro es un tipo autoritario, que es un dictador, que esto, que lo otro. Entonces, claro, uno, uno lee esos documentos y claro, es una confirmación desde la izquierda de las tesis imperiales de la derecha. ¿Ves? Entonces, si había alguna gente con dudas
la narrativa y el relato imperial de las derechas del mundo, pues de momento aparece gente dentro, algunos, o sea, encabezados por izquierda venezolana, gente que tiene imagen de izquierda, gente que tiene imagen hasta de radicales de coloniales, diciendo estas cosas. Entonces, ¿qué hace esto? Esto lo que hace es socavar la solidaridad con Venezuela en medio de una agresión imperialista, en medio de la muerte, ¿no? En medio de la muerte en las calles de Venezuela, esta gente sale con documentos, o sea, estos no son documentos inocentes, estos son documentos que tienen una agenda y que tienen consecuencias políticas. Una de las consecuencias fundamentales, y es lo que yo creo que es el rol de este grupo a nivel del sistema imperialista global, ellos cumplen un rol muy importante. Y es que la única pieza que el imperialismo no logra contener es la solidaridad que puede hacer la izquierda latinoamericana y del mundo al proceso venezolano. O sea, las derechas no te van a apoyar. Vale, ya lo sabemos. Pero te queda todavía las izquierdas del mundo, las izquierdas latinoamericanas, por ejemplo. ¿Qué hacen estos documentos? Desmovilizar esas izquierdas en solidaridad con Venezuela. Echarle arena en los ojos, echarle arena en los ojos a las izquierdas latinoamericanas para que en un momento de agresión imperial como ese que les estoy contando, pues se queden en su casa. Porque dice, bueno, después de todo, esto es en realidad un gobierno de una dictadura, entonces no vamos a salir a defender eso. ¿Ves? Ni siquiera tienen la decencia de decir, bueno, quizás no coincido con el gobierno bolivariano, pero por lo menos no voy a aceptar ni voy a estar a favor de una agresión imperialista. Ni eso. La izquierda lo que hace es crear una confusión tal en las izquierdas latinoamericanas que entonces desmoviliza el único sector que tiene posibilidades de movilizarse a favor de Venezuela. Bien. Entonces juegan un rol muy importante, porque entonces interrumpen el potencial de solidaridad del único sector que naturalmente apoyaría a Venezuela, que es la izquierda latinoamericana. Entonces lo interrumpe. Entonces Venezuela se queda sola, como se ha quedado ya muchas veces. Luego tenemos un segundo documento. Ese segundo documento aparece en enero del 2019. Es increíble los momentos en que salen estos documentos. Por eso para mí es como, no sé cómo decirte, es que es como, esto no es casual. Vamos, cuando tú empiezas a ver cuándo salen estos documentos, en qué contexto salen, te das cuenta que hay una, o sea, tiene todo el tufo, el olor a un operativo de inteligencia. Porque el segundo documento sale, Gemma, ¿estás ahí? Vale. El segundo documento sale eh, en enero del 2019, justo en el momento en que Guaidó se para en una plaza y se autoproclama presidente con el aval de Donald Trump, que era el presidente de ese momento de Estados Unidos. Eso que pareció un acto de locura, un tipo que se para en una plaza, se autoproclama presidente sin ser electo por nadie, ¿no? Pues al final vimos qué pasó. Ese tipo, con el aval y el reconocimiento de Estados Unidos, de los países europeos, ¿no? Y de otros pocos países del mundo, porque al final no era la mayoría de los países del mundo, siempre son un grupo de países imperialistas y sus cómplices los que apoyan y reconocen a Juan Guaidó, y a través de ese reconocimiento el tipo se va a las cuentas de banco de Venezuela en diferentes países del mundo en cuentas de banco que pertenecen al gobierno y al pueblo bolivariano, y van como es presidente reconocido por esos países, pues va y dice, yo soy el presidente, dame el dinero. No se lo deja al gobierno bolivariano, dámelo a mí, yo soy el presidente reconocido y legítimo. Hicieron lo mismo con el oro en la banca de Inglaterra. Hicieron lo mismo con una industria, perdonando aquí, súper exitosa, ¿no? Una industria súper exitosa, que es la industria de Citgo.
que era una industria de procesamiento de refinería de petróleo en Texas, dentro de Estados Unidos, que pertenece a Venezuela, con, con miles de gasolineras por todo Estados Unidos. Es una industria que generaba, no sé, o sea, arriba de 20.000 millones de dólares anuales. Pues a cuenta de que este señor se autoproclamó presidente y es reconocido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y por varios países europeos, etcétera, pues el tipo va y vende Citgo a un precio, vamos, de baratillo, de baratísimo, eh, y agarra ese dinero, ¿no? De la venta de Citgo, que la reconoce Estados Unidos, porque como el presidente reconocido es Juan Guaidó, pues ellos venden eso. O sea, fíjense el saqueo. Esto es piratería. Lo que estamos hablando es una piratería internacional imperialista. Volvemos a los años de la piratería imperialista que vimos en el Caribe en el siglo XVI y XVII. Volvimos allí, pero ahora con estos mecanismos más sofisticados de capital financiero, de todas estas cosas. Entonces, este señor Juan Guaidó, en alianza o en complicidad o como servil de los élites imperialistas internacionales, pues, o sea, prácticamente defalcó a Venezuela de empresas, de oro, de cuentas de banco, de miles de millones de dólares, miles de millones, Chema. Entonces, eh, Por eh, cierto, Pedro Sánchez fue por aquella época que también empezó a decir aquello de que le daba 10 días a Maduro, ¿o cómo era aquello? Para sí, sí, reconocer. o sea, las amenazas venían por todos lados, le daban poco tiempo a Maduro. Eso lo vienen diciendo desde hace muchos años, desde que Mm, él ganó la presidencia en el 2013. mm. Vienen diciendo que dura 6 meses, que esto, que lo otro. Bueno, el tema es que, el tema es que en ese momento en que Juan Guaidó da ese golpe, ese intento de golpe de Estado, aparecen otra vez esta gente con documentos, eh, otra vez repitiendo las tesis imperiales sobre el gobierno venezolano, que es autoritario, que Maduro es un dictador, que esto y que lo otro. Van y se reúnen en la oficina de la Asamblea Nacional de Juan Guaidó. Hay una foto de ellos sentados todos allí, los autores intelectuales de ese documento, pero confirman de toda esa pseudoizquierda latinoamericana, lamentablemente, o sea, incluso intelectuales de renombre que están ahí firmando estos documentos de manera vergonzosa realmente. Y aparece ese grupo que ya tiene el aval de toda esa gente en América Latina que firman el documento y se sientan con Juan Guaidó a conversar, dándole legitimidad a Juan Guaidó, dándole, reconociéndolo como un actor político. Imagínate tú, en medio de un golpe de Estado, en medio de un autoproclamamiento en una plaza de Venezuela, o sea, sin ser electo. Y tienen el descaro de, una vez terminada la reunión con Guaidó, salen de la oficina de Guaidó en la Asamblea Nacional, se van a las escalinatas de la Asamblea Nacional de Venezuela, donde los espera la prensa, y dicen allí, dicen públicamente, que desde el punto de vista de la democracia, Guaidó es más legítimo que Nicolás Maduro, que es el presidente democráticamente electo. Se atreven a decir eso públicamente en las escalinatas de la Asamblea Nacional Venezolana. Y ese pronunciamiento corrió el mundo. O sea, esa gente, ¿cómo les digo? En medio de un golpe de Estado así, aparecen otra vez en complicidad, ¿no? En complicidad con el imperio y con sus representantes localmente en Venezuela, repitiendo las narrativas imperiales. Bien, yo vi en esos días, yo vi un programa en Democracy Now, donde Democracy Now, como ustedes saben, uno de esos programas de los pocos programas con mucha audiencia de la izquierda estadounidense. Y apareció Edgardo Lander invitado allí en una entrevista
Y yo me quedé, bueno, con la boca abierta cuando Lander dice allí que lo que dice Donald Trump del gobierno venezolano, de que es autoritario y dictatorial y todo eso, que es verdad, que eso es verdad. Imagínense ustedes, la solidaridad de la izquierda estadounidense, que ha sido fundamental en otras batallas, en la guerra de Vietnam, fue fundamental en la guerra de Vietnam, la solidaridad del pueblo estadounidense, fue fundamental en la agresión contra Nicaragua en los años 80, fue fundamental. Pues aparece ahora Edgardo Lander en Democracy Now! Diciéndole a toda la izquierda estadounidense, miren, no se mueran por este gobierno, no salgan a las calles, porque esto, lo que dice Donald Trump es verdad. O sea, una cosa que yo me quedé con la boca abierta cuando yo vi eso. Yo no me esperaba, sinceramente, con todo lo que ya había hecho Lander, no me esperaba que llegara a ese extremo. Bien, que dijera algo así allí, en un programa que lo escucha a la izquierda latinoamericana. ¿Qué consecuencias va a tener eso en términos de solidaridad con Venezuela, del pueblo estadounidense? Te fijas, cuando tú tienes a alguien con imagen de izquierda diciendo allí que después de todo lo que dice Donald Trump no está lejos de la verdad. Entonces yo, wow, o sea, ya estamos, vamos, ya te pasaste al otro lado hace rato. Hace rato que te pasaste al otro lado de la trinchera y estás ahora disparando para acá. Bien, entonces, eh, luego viene el golpe de Estado a Evo en el 2019. Ahí, afortunadamente, no hicieron documentos, pero oye, vamos, yo vi a la Rosa Luxemburgo, esta fundación alemana, que los subsidia a muchos de ellos, de estos venezolanos de coloniales, de estos que firman, que son los que no solamente firman, son los que los escriben, son los que suscriben, los autores intelectuales de estos documentos, del 2017 y del 2019. Pues la Rosa Luxemburgo los apoya, los subsidia, subsidia sus redes. Entonces, cuando yo me acuerdo haber ido a una conferencia en un centro de estudios latinoamericanos, en una universidad alemana, y encontrarme allí de momento con una mesa de la Rosa Luxemburgo con libros de América Latina, donde la mayoría era disparando contra Venezuela, Bolivia, contra Ecuador, o sea, yo decía, pero ¿qué es esto? O sea, las investigaciones eran de esta pseudoizquierda atacando al gobierno bolivariano, al gobierno boliviano, al gobierno ecuatoriano, etcétera. O sea, y dije, bueno, pero esta gente no produce trabajo de investigación de lo que pasa en Chile, de lo que pasa en otros países, de lo que pasa en, eh, en Argentina o en otros lugares del mundo. O sea, ¿por qué están enfocados en estos tres países? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, a mí me llamó la atención. Y claro, ve, ahí vi libros de Cardo Lander, o sea, hablando de, bueno, hablando de una forma, vamos, muy, muy despectiva de estos gobiernos. Ahí vi libro de la Svampi, la argentina esta, o Svampa. El apellido es Vampa, una argentina que está en las ecologías políticas también, en las redes de ecología política, donde está Lander y todo ese grupo. Ahí vi libros de, o sea, ahí vi libros vamos, de los mismos de siempre que están detrás de toda esta campaña de la pseudoizquierda latinoamericana, atacando los procesos, ¿no? Los procesos, podríamos decir, progresistas de América Latina, para usar un término problemático, ¿bien? Porque podemos tener aquí otra disertación sobre este término progresista. Pero bueno, dejémoslo de lado. El tema es que viene y hace una campaña la Rosa Luxemburgo 3 meses antes de las elecciones bolivianas por todo el mundo, incluyendo en Europa, en plazas por las calles de las grandes capitales europeas, diciendo que Evo Morales es un tipo antiecologista y que es responsable de la quema de los fuegos en las Amazonas, de la quema de las Amazonas. Cuando sabemos que fueron las políticas de Bolsonaro las que llevaron allí aquella quema de las Amazonas brutal, si recordamos, pues no, esta gente decía que no, es Evo Morales.
Cuando yo vi eso en agosto del 2019, yo dije, wow, viene un golpe de Estado para Bolivia, porque están preparando la opinión pública internacional. Esto es subsidiado por la Rosa de Luxemburgo. Y no solamente a nivel internacional, domésticamente dentro de Bolivia igual, apoyando y subsidiando con fondos grupos ecologistas, entre comillas, que empezaban a repetir esta narrativa en medio de la campaña electoral. Un fake news increíble. Y entonces yo dije, bueno, viene un golpe de Estado. Están preparando un golpe de Estado, porque no puede ser que estén dedicando por toda Europa y Estados Unidos en diferentes lugares una campaña de este tipo, sobre todo en Europa y domésticamente dentro de Bolivia, en medio de la campaña, diciendo estas cosas. Entonces, bueno, ahí vino el golpe de Estado que ya conocemos contra Evo Morales. Este, y ahí salieron un montón de estos intelectuales de coloniales, bien, y de pseudo izquierda, a blanquear el golpe, a decir que no, todo lo que está pasando, esto que pasó en Venezuela, porque lo que hizo la CIA fue una revolución de colores, si se acuerdan lo que es una revolución de colores, usan un grupo que se moviliza en las calles contra el gobierno, le toman la foto, ¿no? Entonces dan un golpe de Estado usando un supuesto levantamiento popular. Y en este caso, las turbas venían de Santa Cruz, turbas racistas, turbas de blancos, criollos, racistas, que decían que el problema con el gobierno de Bolivia era que es que un gobierno dominado por los indios, que tienen ritos satánicos, que tienen, o sea, y llega al Palacio Presidencial eh, la señora esta que fue la que pasó a ser la presidenta de Bolivia, junto con Camacho, el tipo este que de las bandas, las turbas violentas que venían desde Santa Cruz, y llegan al Palacio Presidencial con la Biblia en la mano y con el fusil en la otra mano. O sea, yo cuando vi esa escena, yo dije, wow, pero estamos en 1492. O sea, estamos cuando en la llegada de los colonialistas de la península ibérica que llegan a las Américas con la Biblia y la espada, diciendo que los indígenas tienen ritos paganos, satánicos y todo eso. Bueno, esa gente llegó allí con eso. Y las masacres que hubo contra pueblos originarios en Bolivia fueron muchísimas y con muchas bajas, muchos muertos. Entonces, ¿qué hizo toda esta gente? Aunque no sacaron un documento con firma, sí hubo pronunciamiento de muchos de los que firmaron esos documentos en Venezuela. Ahora, pronunciamientos públicos, con escritos y todo, blanqueando el golpe. Algunos diciendo que aquí no es un golpe de Estado, aquí no hay un golpe de Estado, esto es un mal gobierno y esto es una rebelión popular contra un mal gobierno. O sea, blanqueando un golpe racista, imperialista de Estado, que se organiza en la Embajada Americana con el aval de Bolsonaro en Brasil y de otros gobiernos, y organizan ese golpe de Estado, y esta gente de la pseudoizquierda salen a blanquear el golpe, a decir que aquí no hay un golpe de Estado, que hay una rebelión popular contra un mal gobierno. O sea, y por ahí salieron todos los diferentes grupos subsidiados por la USAID, subsidiados por estas fundaciones alemanas, subsidiados, las feministas que decían, no, es que él es machista. Las ecologistas que salieron, no, es que él quemó las Amazonas. Salieron hasta grupos antirracistas diciendo que Evo Morales era racista. O sea, bueno, salió de todo allí, grupos subsidiados por USAID, grupos subsidiados, por eso es que las ONG financiadas por el imperio o por fundaciones imperiales, son muy peligrosas porque están ahí precisamente para hacer este tipo de labor en momentos cruciales y echarle arena en los ojos a la gente para decir, no, aquí no está pasando nada, esto es una rebelión popular contra un mal gobierno. Y por ahí aparece el Chato Prado, por ahí aparece Luis Tapia, por ahí aparece Sibechi.
Silvia Rivera Cusicanqui. Por ahí parece un montón de intelectuales, algunos de ellos, Rita Segato, o sea, de los que firman esos documentos, igual repitiendo lo mismo allá en Bolivia. Y claro, estos mismos, los Landers, todos estos grupos, igualmente alineándose con estas tesis, ¿no? En medio de un golpe de Estado contra Evo Morales. Esta gente cumple un rol, es un rol porque no es casual que salgan en los momentos cruciales a hacer estas cosas. Luego, el tercer documento ya firmado, en el caso, volviendo a Venezuela, ya el tercer documento firmado sale al otro día de las elecciones presidenciales del año pasado en Venezuela. Al otro día salen con un documento, confirman otra vez, diciendo las mismas tesis de María Corina, que se han robado las elecciones, que ganó por amplia mayoría el candidato de ella, que es este asesino de monjas y de curas, el señor ese González, que fue recibido casi como un héroe de la democracia por Sánchez, ¿no? Por Pedro Sánchez en el Palacio Presidencial en Madrid, como un héroe, como una víctima, ¿no? Y diciendo que las mismas tesis, o sea, las tesis estas de que se han robado las elecciones, de que poniendo dudas sobre los resultados electorales, cuando hubo un ataque cibernético al sistema electoral venezolano, en medio de ese ataque cibernético se retrasó la información de los resultados electorales, aprovecharon para decir que es que se están robando las elecciones. Bueno, todo ese, y luego María Corina pone allí públicamente unas actas electorales que luego se comprobaron que habían sido fabricadas en Nueva York, porque ustedes saben que todas esas fotos de electrónicas que tú pones tienen como huellas digitales, electrónicas y digitales, ¿ves? Y entonces estas huellas hicieron ver que esas actas electorales eran un invento que se fabricaron en Nueva York. Y eso fue lo que usó María Corina para poner en la prensa por todos lados para decir que se robaron las elecciones. Entonces, eh, esa gente sale con documentos nuevamente firmados de la pseudoizquierda latinoamericana con la misma historia. Y ahora, recientemente, en medio de un ataque a Venezuela donde la administración Trump lo acusa de ser el capo de un cartel que se han inventado que le llaman los soles. Fíjense que los informes de la DEA en el 2025 y 2024, en los últimos 2 años, no aparece por ningún lado Venezuela como un lugar desde donde se transporte cocaína o drogas hacia Estados Unidos. No aparece. Venezuela no aparece en los informes de la DEA. Se han inventado ahora que resulta que viene por Venezuela los cargamentos de cocaína y no sé cuándo. Todo el mundo sabe que viene de las costas de Ecuador, luego de que uribizaron a Ecuador, ¿no? Que o sea, todo el mundo sabe que viene de las costas de Colombia. Lo dice la DEA, no lo digo yo, lo dice la misma DEA, que es un organismo de Estados Unidos. En sus informes anuales lo dice la DEA. Y entonces vienen y movilizan ahora un relato de que no, de que ahora todo viene de Venezuela, de que el jefe del cartel que trae toda esa droga a Estados Unidos es Nicolás Maduro y que se llama Los Soles y no sé qué. En medio de eso ahora nuevamente aparecen documentos con firma de media Latinoamérica donde están en solidaridad con estos intelectuales, Edgardo Lander, Terán, Alexandra, no me acuerdo el apellido, y otros, ¿no? Que están ahí en el documento, apoyándolos, ¿no? Porque Venezuela pues los está agrediendo. Bueno, lo que hizo Venezuela, lo que pasó en Venezuela fue que hay una radio nacional que saca la Radio Nacional Venezolana, que es un organismo del gobierno bolivariano, que saca un artículo cuestionando la Rosa Luxemburgo como fundación y a estos intelectuales que están detrás de la firma de todos esos documentos que les he mencionado, que son los autores intelectuales de estos documentos,
Y claro, sacan un artículo porque ninguno ha sido arrestado, ninguno ha sido torturado, ninguno ha sido, ellos andan por Venezuela. Perdóname que estoy aquí arreglando. O sea, sí, 10 minutillos más o 15 como máximo, Ramón, para poder dar paso luego a un poco de debate. sí. Entonces, para finalizar, Te has quedado muy abajo bueno, para finalizar, lo que quiero decir es que este, ellos ahora sacan documentos y, o sea, a partir de un artículo que se hace un artículo que se hace por la Radio Nacional Venezolana, cuestionando a esta Fundación Rosa Luxemburgo y a quienes financian a estos tipos, que son los mismos que hacen estos documentos y que vienen haciendo estos documentos desde hace años. Y ahora que sale ese artículo, sale ahora Medis, que es la latinoamericana, en medio de esta, porque fíjense que después de nombrar a Nicolás Maduro como jefe de los soles y de todo este, el cartel y no eso, de todas estas mentiras, después de nombrarlo, unos días después, Trump autoriza el uso de la fuerza militar americana para intervenir en países donde el narco esté poderoso, ¿no? Entonces, obviamente, uno más uno es dos. O sea, tú nombras a Nicolás Maduro, jefe de un cartel que no existe, o sea, te inventas eso. Luego lo riegas por la prensa, para que la gente se lo crea, por la prensa imperial. Luego, 3 días después, pasan un decreto presidencial autorizando el uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses para intervenir en cualquier país donde el narco tenga fe. Bueno, uno más uno es dos. Están, obviamente, el foco de la cosa va contra Venezuela, probablemente también contra México, pero yo diría que principalmente contra Venezuela, porque es el país más rico del mundo en pozos petroleros, es un país más rico del mundo en oro, es uno de los más ricos del mundo en agua, es de los más ricos del mundo en minerales que necesita el Pentágono, que necesita la industria electrónica, las computadoras, etcétera. Es un país riquísimo. Entonces, el deseo del imperio es recuperar Venezuela como parte de su lucha contra el mundo multipolar y contra el ascenso de China. Entonces, eh, obviamente, esta gente, entonces salen otra vez los documentos, confirman apoyando a estos intelectuales, que son los autores intelectuales de estos documentos que les estaba hablando, en medio de otro ataque, ¿no? De otro ataque de otra escalada imperial, ¿bien? Contra Venezuela. Y entonces, la pregunta que yo me hago, ¿quién les paga? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Por qué tanta coincidencia entre la salida de estos documentos y momentos de escalada imperial? ¿No? Porque, o sea, es impresionante lo oportuno, entre comillas, que tienen estos documentos. Y yo por eso tengo muchas dudas de, de quién es esta gente y para quién trabajan. ¿Ve? Yo no tengo en mis manos vamos, los informes de la CIA para decir, este es de la CIA, este no lo es, no, no lo tengo, pero es que de verdad que me es muy sospechoso estas cosas. Yo no soy de los que digo que no se critique a los procesos revolucionarios. Hay que hacer críticas para mejorar, pero como decía Fidel, dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Es decir, dentro de la revolución todas las críticas que tú quieras para mejorarla. Contra la revolución ninguna. Es decir, esta gente están haciendo críticas para destruir la revolución. Porque ellos no creen que haya revolución en Venezuela. Ellos creen que Venezuela es un país de derecha, neoliberal, como cualquier otro país del resto de América Latina, bueno, y que después de todo, si cae el gobierno bolivariano, si cae el otro, es indiferente quién esté ahí. Y por eso están, bajo esa lógica, como decía también Fidel, ¿cómo tú sabes si estás del lado correcto de la historia? Pues lo único que tú tienes que ver es si tú tienes al imperialismo frente a ti, tú estás del lado correcto de la historia. Pero si tú estás al lado del imperialismo, disparando a los otros,
tú estás del lado incorrecto de la historia. Esta gente está del lado incorrecto de la historia, porque están junto al imperialismo disparando a los gobiernos que el imperialismo quiere tumbar. Entonces son cómplices, aliados, objetivamente, cómplices y aliados del sistema imperialista. Porque ellos no creen en el fondo del imperialismo. Como dije al principio, para ellos el imperialismo es una cosa, una determinación externa, débil, y lo fundamental es lo que pasa dentro de las fronteras de un Estado-nación. Entonces, el sistema imperialista mundial como tal, para ellos no existe. Para ellos lo que existe es una cosa que es exterior a Venezuela y que los problemas principales de Venezuela los produce un mal gobierno y un dictador. ¿Ves? No ven el aparato, las consecuencias del imperialismo dentro de lo que pasa en la economía venezolana hoy, lo desvinculan. Y esa desvinculación teórica y metodológica es fundamental para luego decir que el problema es un mal gobierno y lo que hay que hacer es cambiar de gobierno o tumbar el gobierno. ¿Ves? Y esa es la lógica que el imperialismo quiere meter allí. Pero ahí tienes estos científicos sociales que es totalmente colonizados con la metodología y la teoría del imperiales para decir estas cosas, para justificar estas cosas. ¿Ves? Entonces, paro aquí para abrir la discusión. Si voy a ir en el orden de exposición, Laura, sobre el progresismo. Obviamente el criterio no puede ser progresismo, el criterio tiene que ser antiimperialismo. En otras palabras, no todo progresismo es antiimperialista. Bien, entonces ahí es donde se amalgaman cosas que son dispares, que una cosa, vamos, no aceite y agua, una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces, eh, pero hay momentos y coyunturas donde un proceso antiimperialista puede ser alianza con gobiernos con los cuales tenga puntos en común, ¿ves? Y que pueden ser incluso puntos en común contra el imperialismo, aunque no sean antiimperialistas. Entonces, eso hay que mirarlo de esa manera. Por eso la alianza de los países bajo el ALBA, ¿no? Contra el ALCA, pues fue un momento importante en América Latina, aunque no todos los gobiernos tenían la misma agenda. Eso es número uno. Número dos, en el caso argentino se ve muy claramente cómo progresismo no es igual a antiimperialismo. Lo vemos muy claramente con el gobierno de los Fernández, ¿no? Número tres, yo siempre digo y lo repito y lo he dicho muchas veces, que detrás de cada cuando viene un gobierno fascista que gana las elecciones por abrumadora mayoría, siempre pasó por allí 4 años de gobiernos de pseudoizquierda tibia. Es decir, de gobiernos de derecha, de gobiernos de izquierda disfrazados o gobiernos de derecha disfrazados de izquierda o gobiernos de pseudoizquierda haciendo políticas de derecha. Eso es lo que luego te lleva a que la gente se sienta defraudada porque esos gobiernos de izquierda vienen prometiendo villas y castillas a, los, a las clases trabajadoras que luego terminan defraudadas completamente porque esos gobiernos lo que hacen son políticas de derecha, incluyendo políticas neoliberales. Y entonces, a los 4 años, la gente está tan disgustada, tan indignada, tan harta de, de tanta mentira, de tanto engaño de esos gobiernos, que ahí viene el demagogo de turno. Y ahí llegan los fascistas. Y estos demagogos vienen prometiendo villas y castillas. La gente entonces ya no mira quién es, qué dice el que viene el demagogo de turno. Lo que ven es, aquí voy a votar por este para sacar a estos otros. Y ahí viene el problema de cómo tenemos el ascenso de gobiernos fascistas bajo sistemas electorales, ni siquiera con golpes de Estado. Porque por allí pasó un gobierno tibio, un gobierno socialdemócrata haciendo políticas de derecha. Eh, como dice el famoso fascista Jean-Marie Le Pen, que decía, no votes por la fotocopia, vota por el original, porque muchos de esos gobiernos llegan muchos de esos partidos o movimientos de izquierda tibia, de pseudoizquierda, llegan al gobierno y terminan reproduciendo las mismas políticas de derecha. Entonces, ahí vienen los fascistas y los demagogos de turno diciendo no votes por la fotocopia, vota por el original.
Y ahí tienes lo que hizo Fernández, el señor Fernández, cuando la deuda de Macri, ¿no? Que el pueblo argentino estaba listo a movilizarse en las calles. ¿Y qué hicieron? Traicionaron al pueblo. Se fueron a Washington con su ministro de Economía, que era un neoliberal, y aceptaron la deuda de Macri en el Fondo Monetario Internacional. Una deuda que no solamente era moralmente injustificada, o sea, que no tenía justificación moral, que era injustificada moralmente, sino incluso legalmente. Era una deuda que se hizo ilegalmente. Entonces tenían todas las de la ley para poder combatir esa deuda, porque ahí entre el Fondo Monetario Internacional, la administración Trump y Macri pasaron un dineral a Macri que se lo dividió entre él y sus amigos y el pueblo argentino no vio un céntimo, eh, y esa deuda se la cobran ahora al pueblo argentino. Entonces, ahí tiene un ejemplo de cómo esa pseudoizquierda viene prometiendo políticas de izquierda y cumpliendo políticas de derecha. Y eso, la decepción es muy grande. La gente se harta de tanta mentira, de tanta manipulación, de tanta traición, porque lo que termina haciendo esa pseudoizquierda es traicionando al pueblo. Y ahí es donde vienen los gobiernos, el ascenso del fascismo, porque ahí vienen estos demagogos atacando a estos gobiernos usando el término la casta, ¿no? Esta es la casta, ¿no? Y ellos situándose como los oprimidos, los fascistas ahora son los oprimidos, y atacando a la casta, ¿no? Y es verdad que son una casta, que son una élite política neocolonial, que se sitúa siempre del lado del imperio contra los pueblos. Es verdad que esa pseudoizquierda siempre se sitúa allí, pero estos demagogos luego vienen vendiendo de que ellos van a ser una alternativa y ellos son más de lo mismo o peor. Ellos son peor. Entonces, esto pasó también con la Meloni en Italia, con Wilder en Holanda, con Trump en los Estados Unidos, con Milei. Ahora lo acabamos de ver en Bolivia. Ahora, y lo vamos a ver, y espero equivocarme, pero lo vamos a ver con el gobierno de Boric en las próximas elecciones, que vamos a ver cómo se desgasta un proyecto que promete y no cumple, que traiciona, que hace política de derecha. Este señor Boric nombró un ministro neoliberal en lo económico y luego va a cada foro internacional a decir, a alinearse con la OTAN contra Rusia y a atacar al gobierno bolivariano, a Cuba, a todos los países antiimperialistas de la región. Oye, y no sé si eso no es de derecha, díganme qué es ser de derecha. O sea, este señor es de derecha, supuesta, con una identidad de izquierda haciendo política de derecha. Entonces, eso la gente se harta. Y ahí no te extrañe que este señor Katz, el fascista Katz, el nazi Katz, gane las elecciones o alguien parecido. Y entonces vemos la repetición de este ciclo, donde tenemos 4 años de gobierno traicionero, mentiroso, neoliberal, de la pseudoizquierda y luego la emergencia del fascismo, ganando elecciones, pero por amplias mayorías. Entonces, eso es un patrón que yo veo que está pasando en muchos lugares. Por eso es que esta pseudoizquierda es muy peligrosa. Y por eso es que hay que salirse de estos esquemas y empezar a hacer política de izquierda de verdad, no a hacer una mímica de las políticas de derecha creyendo que en las próximas elecciones vas a tener más votos. Lo que estás haciendo es cavando tu propia fosa, porque al final la gente votará por el original y no por la fotocopia. Al final no transformaste la subjetividad ni la conciencia de la gente. Al final lo que terminaste haciendo fue reproducir más de lo mismo y hasta peor. Y ahí vienen los demagogos fascistas a arrasar en las próximas elecciones. Entonces, en ese sentido, el progresismo hay que desmontar esa palabra porque en realidad es una categoría que subsume, que amalgama gobiernos que no tienen uno que ver con los otros. No hay duda que el gobierno bolivariano acertó en unir gobiernos
que tenían diferentes agendas dentro de una agenda antineoliberal, una agenda del ALBA contra el ALCA, y en eso tú tienes que tratar de tener una táctica flexible que te permita hacer alianza con otros países, no necesariamente en los términos antiimperialistas que tú desearías, pero bueno, al final esos gobiernos tienen sus propios límites porque son precisamente esos gobiernos que sean progresistas y no son antiimperialistas, terminan al final derrotados, ¿no? Por amplias mayorías por la extrema derecha. Este, tenemos también lo de la interseccionalidad imperial. Esto es una categoría que yo he desarrollado. O sea, tú me invitas a que hay que teorizar eso. Eso yo lo tengo ya teorizado en mi libro de la sociología descolonizadora al nuevo antiimperialismo descolonial, que salió en el 2022 con la editorial ACAL. Yo tengo teorizado ese problema, el problema de cómo el imperialismo asume la interseccionalidad y empieza a subsidiar a través de USAID o a través de fundaciones, a través de diferentes mecanismos, movimientos, organizaciones feministas, movimientos ecologistas, movimientos LGTB. Ahí está el libro, ¿sí? Para los que no lo conozcan, está publicado por acá. Este, movimientos antirracistas, incluso anticapitalistas, los subsidian siempre y cuando no seas antiimperialista, siempre y cuando no seas antisistémico, siempre y cuando te quedes en la crítica dentro del sistema, es decir, siempre y cuando estés luchando por migajas dentro del sistema y no por una lucha antisistémica contra el sistema. ¿Ves? Entonces terminan todas esas luchas de diferentes sectores oprimidos por el mismo sistema, ¿ves? Por razones de género, sexualidad o por razones de racismo, por razones, terminan divididos unos de los otros, cada cual en su esquina, sin solidaridad con los otros, luchando por migajas dentro del sistema, privilegiando su opresión sobre las otras. Entonces terminamos en el divide y vencerá. Por eso es que el imperialismo lo subsidia. No es que el imperialismo se hizo consciente de las opresiones que provoca el sistema imperialista mundial. Es que ellos se dan cuenta que cada una de esas opresiones que provoca el mismo sistema, bien, va a tener oposición. Y ellos prefieren canalizar y domesticar la opresión de un lado que sea congruente con sus intereses imperiales. Es decir, que la gente luche por políticas identitaristas, donde yo lucho por mejorar dentro del sistema, por unas migajas dentro del sistema, pero no me posiciono en una lucha antisistémica, antiimperialista, en alianza y solidaridad con otros oprimidos contra el sistema. Porque lo perverso es como el mismo sistema que produce todas esas opresiones múltiples, ¿bien? Está al mismo tiempo subsidiando a los grupos que luchan contra esas opresiones múltiples. Entonces, vamos, es perverso realmente. Suena paradójico, pero es una estrategia perversa y brillante, porque lo que hacen entonces es dividir a los grupos, debilitar los feministas antiimperialistas, los antirracistas antiimperialistas, los ecologistas antiimperialistas, etcétera. O sea, toda esa diferente multiplicidad de jerarquías de dominación que produce el mismo sistema imperialista, pudieran convertirse en los sujetos que se unan en una lucha antisistémica, ¿no? Que tenga trabajadores, lucha de clase, que tenga la lucha antirracista, que tenga la lucha feminista, la lucha ecologista, la lucha de poblaciones LGTB, pero todos entendiendo que la fuente de su opresión es el sistema imperialista mundial, es la civilización de la modernidad capitalista occidental, que es la que produce toda esa amalgama de jerarquías de dominación y opresiones, y la única manera de erradicarlas es acabando con el sistema, no buscando mejoras dentro del sistema. ¿Ves? Y ahí es donde un programa antiimperialista nuevo, por eso la segunda parte del título de mi libro, yo digo, de la sociología descolonizadora al nuevo antiimperialismo decolonial. Tenemos que tener un nuevo antiimperialismo decolonial para el siglo XXI que dé cuenta de todas esas opresiones que el antiimperialismo del pasado no tomó en cuenta.
o subestimó. Y, y, y al mismo tiempo que actualizamos lo que ese antiimperialismo del pasado sí afirmó como la soberanía de los pueblos, como la lucha antiimperialista por la soberanía de los pueblos. Eso hay que mantenerlo ahí. Pero ahora la soberanía de los pueblos tiene que tener también una definición de cara al siglo XXI que incluya una multiplicidad de opresiones, ¿ves? Pero enmarcado en una lucha antisistémica, antiimperialista, contra una civilización de muerte como es la modernidad capitalista occidental. Desde ahí podemos entonces construir un bloque popular de los oprimidos contra el sistema. Pero entonces eso lo sabe muy bien el imperialismo. ¿Y qué hace? Entonces agarran fondos del imperialismo para subsidiar movimientos de los diferentes grupos oprimidos por el mismo sistema para que no desemboque esa lucha en una lucha antiimperialista, en una lucha de solidaridad de todos los oprimidos contra el sistema, sino que cada cual esté, eso yo lo he teorizado en mi libro y en muchos vídeos que yo tengo por ahí, como una de las estrategias que hay que prestarle atención, el, el interseccionalismo imperial, ¿no? Y a la respuesta a eso no es negar la multiplicidad de opresiones, no es ahora decir, no, no, es que esas opresiones nos dividen. No, esas opresiones existen, pero lo que hay que hacer es canalizar la lucha contra esas opresiones de manera antiimperialista y hacer frentes amplios de unidad entre trabajadores oprimidos por razones de clase, mujeres oprimidas por razones patriarcales, poblaciones LTV oprimidas por dominación sexual, grupos oprimidos por razones de racismo, etcétera. O sea, hay que buscar la unidad de todos ellos contra el sistema que produce todas esas opresiones y todas esas patologías que dominan y explotan a la gente. Entonces, por eso tenemos que tener un antiimperialismo actualizado para el siglo XXI para poder dar respuesta, ¿verdad?, a ese tipo de interseccionalidad imperial que hace que lo que hace es dividirnos, lo que hace es debilitar el campo antiimperialista. Por eso lo subsidia. Bien, entonces, eh, el tercer punto que quería hacer era el tema de estoy tratando de acordarme el tercer punto tuyo, Laura. Eh, Quizás me pueda. Sí, no, hablaba de lo que no se habla, de que sucede en América Latina, Claro, de entonces, las situaciones de distintos países que no se habla. claro, claro, eso es fundamental porque o sea, nos enfocamos, ¿verdad?, qué es lo que pasa, lo que está pasando. Esta pseudoizquierda enfoca en Venezuela, pero se olvida de todo el aparataje vamos, de golpes de Estado, de gobiernos fascistas, etcétera. No es que se olvide, es que se posicionan del lado del imperialismo en estos conflictos como Cuba, Venezuela, Nicaragua, etcétera, y lo otro lo dejan de lado a propósito, porque como esos países están alineados con el imperialismo, pues y lo que pasa ahí es que no tienen una visión antiimperialista. Eso es lo que pasa ahí. Son izquierdas que perdieron la brújula. Y por eso, a usar la palabra izquierda, yo lo encuentro, por eso yo digo pseudoizquierda. Y por eso yo digo que Boric es un político de derecha. ¿Entiendes? No es, y por eso digo que el gobierno de Fernández fue un gobierno de derecha. O sea, no podemos perder eso de vista. Era un gobierno de derecha que frente a, o sea, lo que pasa es que también hay coyuntura, donde a veces tienes que votar por el mal menor, ¿entiendes? Sabiendo las consecuencias, ¿no? Sabiendo, a veces te encuentras en situaciones así. ¿Por qué? Porque la izquierda ha sido tan debilitada, no solamente ideológicamente, sino organizativamente, y ha perdido la brújula, que no tenemos, en muchos países no hay la fuerza política de poder contestar el sistema. Y entonces hay momentos donde a veces termina la gente votando por el mal menor. A veces tácticamente, pues se opta por, bueno, prefiero votar a Boric antes que a Katz, ¿no? Sabiendo lo que es Boric, bien, sabiendo los problemas de Boric y lo que eso representa, ¿no? Entonces, eso es fundamental, fundamental tenerlo presente y en cuenta.
para que podamos también, o sea, hay momentos, y yo sé que algunos de ustedes discreparán en eso, y me consta, pero hay momentos donde a veces te ves obligado a votar por el mal menor para evitar una situación, vamos, o por lo menos posponer unos años el fascismo, es lo que te organiza mejor para combatir, ¿entiendes? O sea, cosas de esas que a veces te encuentras en situaciones así que son, vamos, Guatemala, Guatapeor. O sea, cualquier cosa. Por alusiones, solo por alusiones, sí, soy de esos que no está de acuerdo, pero no está de acuerdo porque coyunturalmente estaría de acuerdo tácticamente si fuera un voto consciente para posponer inmediatamente tras las elecciones, salir todos a la calle y decir, el criminal de Boric está ahí simplemente porque le estamos dando una encomienda, pero vamos a organizarnos mientras estos 4 años contra este gobierno y contra los otros. Pero eso no ocurre, no ocurre. Entonces, normalmente eso debe ser una estrategia de último recurso. Ya Vamos a está, ver, no digo eso, más, en no digo esa más. disyuntiva, vamos a ver lo que está pasando. Vamos a volver ahí. Y voy a volver ahí desde otro lugar. Eh, bueno, el punto que hacía el compañero sobre, y ahí vamos a volver a este tema, el compañero Antonio. O sea, eh, hay una serie de... Yo quiero recordar aquí a Mao, ¿bien? Nosotros no podemos meter en el mismo barco, ¿bien? La gente que firma un documento a los autores intelectuales del documento. Nosotros no podemos colapsar las dos cosas. Porque en el momento que hagamos eso, y sobre todo en Venezuela, en un proceso revolucionario, si tú vienes y empiezas a atacar con los mismos métodos que usas contra el enemigo, a las contradicciones en el seno del pueblo, estás haciéndole juego al imperialismo igual, porque vas a empujarlos hacia la derecha más de lo que estén, número uno. Segundo, vas a generar un antagonismo tal que se te van a hacer enemigos ya activos en la calle, ¿no? Contra tu gobierno. Este, y, y de eso vive el imperialismo, de que en situaciones así de pánico, en situaciones donde hay una agresión imperialista, pues empecemos a acusarnos unos a otros, perdamos de perspectiva amigos de enemigos, perdamos de perspectiva gente que por confusión ideológica pueden estar escribiendo un documento, suscribiendo un documento, pero que, pero que bueno, ese documento que suscriben no está escrito por ellos, ni ellos siquiera, la mayoría de ellos saben qué uso tiene ese documento, ni siquiera saben cuál es la utilidad que tiene ese documento de cara al imperialismo, etcétera. Y eso, pues, tenemos que, incluso algunos que hasta lo hagan conscientemente porque estén disgustados, o no podemos colapsar una cosa con la otra. No es lo mismo el autor intelectual de eso que los que lo siguen. Yo lo quiero hacer la distinción. Esa distinción la hacía Mao. Las contradicciones en el seno del pueblo y las contradicciones con los enemigos. Y lo que decía Mao, cuidado, porque no podemos colapsar los métodos que usamos contra el enemigo, coacción, una coacción consciente, que en momentos dados puede ser violenta, a los métodos que usamos en las contradicciones en el seno del pueblo. Las contradicciones en el seno del pueblo se tienen que usar métodos de persuasión, de debate, de la batalla de las ideas, etcétera, ¿no? Incluso pueden haber críticas de sectores que vengan que estén haciendo críticas, que a lo mejor sean válidas y podemos incluso aprender y modificar. O sea, no hay contradicciones en el seno del pueblo de la cual también se puede aprender de errores. O sea, entonces no, tenemos que tener cuidado por lo siguiente. Voy a poner varios ejemplos. Primer ejemplo, Granada, la Revolución Granadina. ¿Qué pasó allí? En la Revolución Granadina venía la amenaza de una invasión militar, como pasa ahora en Venezuela. ¿Y qué pasó? El liderato y mucha gente empezó a acusarse unos a otros de quién es el agente de la CIA, terminaron en una lucha fratricida, o sea, de hermanos y hermanas matándose unos a otros.
que abrió las puertas a la invasión imperialista. O sea, el imperialismo no solamente te ataca generando propaganda contra ti, no solamente te ataca para que la gente le caiga arena en los ojos y no vea, ¿verdad? Se ciegue y se vaya del lado del imperialismo ideológicamente. Es que te ataca también generando al interior de los movimientos guerras fratricidas internas a través de no distinguir las contradicciones con el enemigo de las contradicciones en el seno del pueblo. Y entonces empezamos a hacer de amigos enemigos, ¿bien? Y entonces empezamos a usar métodos de coacción contra amigos, que terminamos entonces, vamos implosionando el proceso, ¿bien? Y pongo de ejemplo la Revolución Granadina, como un ejemplo de eso. Otro ejemplo, Bolivia hoy. En Bolivia, otra vez, las contradicciones en el seno del pueblo terminaron como contradicciones entre enemigos y terminó implosionando todo. Bien, incluso hay ejemplos, y voy a dar varios ejemplos, dentro del proceso boliviano, yo te aseguro que hay agentes también de la CIA echándole leña al fuego. Bien, el mejor ejemplo que te puedo dar de eso es Joaquín Villalobos, el comandante de la RP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, en los años 70 en El Salvador, que fusiló a Roque Dalton y muchos otros, donde él, como agente de la CIA, acusó a los otros de ser los agentes de la CIA. Entonces tienes agentes de la CIA acusando a otros de ser agentes de la CIA y fusilándolos. Entre ellos el gran escritor Roque Dalton. Eso pasó en El Salvador. Por una cultura, hay una cultura en la izquierda que termina, si no, ese señalamiento de Mao yo lo encuentro muy importante, porque no podemos colapsar aquí y ponernos ahora, ¿entiendes? Paranoico y decir aquí todos son enemigos y empezar ahora a atacar a todo el mundo como si fuera lo mismo que los autores intelectuales. Porque entonces sí que se implosiona el proceso. Entonces sí que el imperialismo, mira, feliz, mirando como hicieron la derecha y el imperialismo, mirando el espectáculo de Bolivia por los últimos 3 años. Lo único que hicieron fue mirar y esperar su momento porque sabían que eso era cuestión de tiempo. Bien, lo digo porque no tenía ni que mover un dedo, es que entre el mismo campo se acabaron en pedazos. O sea, y terminó donde terminó el proceso boliviano y terminó donde terminó el proceso granadino. Y Joaquín Villalobos, que luego fue comandante de la FMLN, que estuvo al frente de las negociaciones de paz en los años 90, una vez firmó las negociaciones de paz, ¿dónde apareció? Apareció en Inglaterra, en un think tank de extrema derecha, y se hizo el asesor de Uribe. Y estaba más a la derecha de Uribe. Él era de los que decía que a la guerrilla no se combatía yendo tras los guerrilleros. Había que matar a toda la población que estuviera en los territorios de los guerrilleros, que había que exterminar a las poblaciones. Eso es Joaquín Villalobos, un tipo que era un infiltrado de la CIA en el movimiento guerrillero salvadoreño, que era el comandante de la RP, que era de corte trotskista, y luego fue el jefe del FMLN, y terminaron negociando la paz, y luego él apareció en un think tank en Londres, y de asesor de Uribe. Señores, abrámoslo solo. Ese fue el que luego decía que los otros eran de la CIA. Entonces, no podemos caer en estos errores a estas alturas, ¿no? Porque a estas alturas ya no te cuento los procesos de Moscú. O sea, los procesos de Moscú, bueno, errores políticos serios, porque se acusaba. Hubo el Comité Central de octubre del 17, y yo no soy trotskista, el Comité Central de octubre del 17 fue fusilado completo, menos Molotov, que era el canciller de Stalin, todos fusilados. O sea, el Comité Central de octubre de 1900, de la Revolución Bolchevique de octubre de 1917, fusilado en los procesos de Moscú, con acusaciones que eran totalmente absurdas. Había gente acusada de ser agente japonés, agente alemán, agente británico, agente francés. O sea, tú no puedes ser agente, o sea, estos son dos bloques encontrados. No puedes encontrar una persona que es agente de todos los imperios. O sea,
que es una cosa que no hace, vamos, ni pie ni cabeza. Y había gente acusada de cosas así, o sea, que no tienen ni pie ni cabeza. Entonces, digo eso porque esos procesos al final terminan desprestigiando los procesos revolucionarios, desprestigiando las luchas por la transformación del mundo, terminan y en muchos lugares terminan en derrotas políticas, ¿ve? En derrotas políticas, no solo ideológicas. Eh, en, el, en, el, en América Latina tenemos muchos ejemplos de esto. Miren, en las elecciones, fíjense que Evo mandó, hizo eh, Chema, Evo llama a no votar en las elecciones bolivianas. Bien, llama a no votar. Bien, y yo creo que en ese contexto tenías que llamar a votar por un candidato. Sí, sí, Porque, pero no siempre es no votar, es lo que he dicho, el voto consciente es el que tiene que ser claro no, o pero no. tiene que ser, pero tú Y llamas, Lenin también a veces mandó mira, tú llamas participar a no y votar, otras no. tú llamas a no votar y en un contexto como el boliviano, como hizo Evo Morales, y terminas con la extrema derecha en el gobierno. Bien, tú llamas a no votar en Ecuador, te pongo el ejemplo de Ecuador. Ahora, en el 2019 viene un tipo que es un banquero criollo blanco ecuatoriano, Lazo, ¿no? Que es el candidato del imperio, y allí el imperio cuela a un agente de la CIA, al Yacu, que es un hombre con rostro indígena, que venía subsidiado por la Rosa Luxemburgo, que venía con una agenda ecologista, con una agenda indigenista, decolonial, incluso usaban la palabra de descolonización y todo, y medio mundo le votó para dividir el voto de la izquierda. Bien, por eso el correísmo no ganó en la primera vuelta. El correísmo perdió en la primera vuelta. Entonces, luego, en la segunda vuelta, ¿qué hace el Yaco? Llama a abstenerse, ¿no? Llama a no votar por ninguno. Bien. Y en todo caso, que cada cual haga lo que quiera. ¿Quién ganó? Lazo. ¿Qué pasó? Lazo venía en una campaña electoral diciendo que él era uribista, que él quería el modelo de Uribe. Nadie lo tomó literal. ¿Qué pasó? Pues hizo de Ecuador el país más violento de América Latina hoy. Cartelizó, narcocartelizó, como modelo de uribista, a Ecuador. Y Ecuador hoy es uno de los países más violentos del mundo. O sea, acaban de robarse las elecciones, nadie dice nada. Ahí sí se robaron las elecciones y nadie dice nada. Entonces, que hasta la OEA tuvo que decir algunas cositas, ¿entiendes? Porque era tan descarado el robo que hicieron en las elecciones de Ecuador presidenciales, que hasta la OEA no tuvo otra que reconocer algunas cositas. Pero sí, ahí, reconocido sin ningún problema. Bien. Entonces, este señor Lazo se cuela a partir de que de las divisiones de la izquierda. Otra vez, la izquierda se divide, la CIA aprovecha el candidato, el agente de la CIA, Yacu, moviliza una parte de la izquierda contra el correísmo. ¿Que hay errores del correísmo? Por supuesto que sí, pero en una coyuntura donde tienes a Lazo o el correísmo, es que si te quedas en tu casa, viene lo que ha pasado en Ecuador, de uno de los países más pacíficos de América Latina en uno de los más violentos. Bien, entonces, algo así creo yo hubiera pasado en Chile si hubiera ganado Katz. Bien, estaríamos probablemente en una situación parecida a la de Ecuador o a la que viene ahora para Bolivia, ¿entiendes? Porque si hubiera parte de la izquierda, hubiera seguido la política de quedarse en su casa y no votar ni por uno ni por el otro. Hubiera pasado algo parecido. Por eso es que yo discrepo de esta estrategia en esos contextos. Bien, y luego, eso no quiere decir que yo me quedara callado con Boric. Lo he denunciado desde el primer día y he llamado la atención. Y hay mucha gente de la izquierda que es verdad que hubo una ilusión enorme en Boric,
pero eso se cayó y se desvaneció rápidamente. ¿Por qué? Porque hubo muchos movimientos en la calle, que salieron a la calle, que siguieron la lucha para adelante y se vio a los ojos de todo el mundo que, porque este tipo quiso reprimir los movimientos que lo pusieron en la silla presidencial. Eso lo vio todo el mundo. Entonces se desprestigió rápidamente. Lo otro que hizo fue seguir la militarización de los territorios mapuche, que lo tenía allí desde la derecha. Él heredó eso de la derecha y lo ha mantenido y lo ha intensificado. Entonces, ¿y qué ha hecho en la política económica? Más neoliberalismo. ¿Y qué ha hecho en la política exterior? Más alineamiento con Estados Unidos. O sea, vamos, el sello de derecha lo tenía ahí, ¿entiendes? Pero hay diferencias de matices ahí en un contexto así entre un Lazo y quizá otro candidato, ¿me entiendes? O sea, eh, eh, qué sé yo, entre Andrónico y quizás estos candidatos, este candidato que están por ganar las elecciones, se han ganado las elecciones en Bolivia. O sea, hay diferencias cualitativas que hay que tener cuidado ahí, porque, bueno, ahora hacer política de izquierda en Ecuador está dificilísimo, porque han cartelizado el lugar, porque lo han fascistizado, porque ahora tú vas a hacer política de izquierda ahí, bueno, te pueden meter preso, te pueden matar, o sea, es como el modelo Uribe, como bien dijo Lazo en la campaña electoral del 2019. Y ahí lo tienes, ¿entiendes? Lo que pasa en Colombia, que en cualquier momento, o sea, tú vas política de izquierda, bien difícil en ese contexto, porque no es que vamos a poner así. Yo siempre digo, eh, en Colombia o en Ecuador, por ejemplo, hacer una comuna, o sea, hay que ocupar el Estado. Si no ocupas el Estado, no vas a poder hacer nada fuera de, o sea, al contrario, mira, en un lugar, tú intentas hacer una comuna como las de Venezuela, en el campo o en cualquier lugar urbano de Colombia o de Ecuador, la pregunta no es cuánto va a durar la comuna, es cuánto van a durar los comuneros vivos. Esa es la pregunta que uno se tiene que hacer. Y entonces yo soy de la opinión que algo así hubiera pasado si Katz hubiera ganado las elecciones hace 4 años. Pero cuidado, porque acabo de decirte también que precisamente por esa izquierda vendida y porque la izquierda chilena lamentablemente no se ha podido organizar en un polo que de alguna manera pueda hacer política de izquierda, van como con, no sé, creo que van como dos o tres candidatos de la izquierda o pseudoizquierda a las elecciones. La derecha va unida, la derecha va unida. Entonces, y además hay un desgaste de esas políticas tipo Boric y yo lo que veo venir es que muy probablemente gane Katz en Chile, muy probablemente. Entonces, creo que tenemos que tener firmes en la estrategia del horizonte de para dónde vamos, pero flexibles en la táctica. Sí, sí, Por, pero ya ahí yo lo que pasa es que no quiero alargar más el debate sobre esto, pues si no, no vas a poder contestar a Antonio López sí. y a Henry, Bueno, pero Antonio le acabo de contestar, Chema, le acabo de sí, decir que hay que leer a Mao, porque Mao en eso o sea, lo tenía muy claro en términos de cómo distinguir amigos de enemigos, etcétera, y cómo no podemos colapsar los métodos que usamos cual, de coacción contra el enemigo con los amigos, porque sí, sí, entonces le sí. vas a hacer el juego al imperialismo. Sí, Bien, y yo entonces lo el único que otro punto, cuidado con que si hacemos la táctica en proceso automático, sin un análisis dialéctico del momento y de la coyuntura y todo, y sin un análisis consciente transmitido a todos, una transferencia de conocimiento a todas las bases, en algún modo, lo que hacemos es ponérselo muy fácil al imperio, porque en esa historia, estrategia del palo y la zanahoria es muy fácil. ¿Qué pasa? ¿Que no vas a votar a Hillary Clinton porque es una hija de la gran fruta y lo sabes? Pues te vamos a poner aquí al tío más canalla que podamos para que o quieres palo o quieres zanahoria, pero tragas o tragas. Y entonces yo creo que ahí eso habrá que analizar a nivel organizativo cómo enfrentar Chema, esas soy el posiciones. primero que lo miro dialécticamente, contextualmente. Por eso digo, no puede, Mm. hay que conocer el contexto y la Exacto, cartografía del exacto, poder para exacto. tomar estas decisiones. Porque mira, en Ecuador, por ejemplo, si tú no tienes claro quién es el enemigo, o sea, es que te confunde. Entonces, nadie vote por el correísmo ni por Lazo porque los dos son lo mismo. No, no, perdóname, no es lo mismo uno que el otro.
No votes por la derecha, por Andrónico, por quien sea, porque todos son lo mismo, como hizo Evo Morales. Y ahí tienen la derecha que para bajarla ahora, oye, va a tomar muchos años. Y en Chile estuvimos en una situación para allá, era el Nazi Cats o Boric, ¿bien? Entonces, no, todo es lo mismo. Después de todo, todos son derecha. Bueno, no votemos. Entonces, no, perdóname. Hay momentos donde tenemos que tener flexibilidad táctica. Ese es y precisamente por eso te digo, hay que ser dialéctico y contextual para que no perdamos de vista el horizonte y no terminemos en situaciones donde no puedes ir a la calle a repartir ni una hoja o a movilizarte en nada porque vas a terminar, en la cárcel, ¿no? Porque esa es la diferencia entre el fascismo y la derecha y estos derechistas pseudo izquierdistas, ¿no? Y entonces hay ciertos espacios de maniobra que uno te da que el otro no te da. Eso es todo, porque en el contenido estamos de acuerdo. En el contenido muchas veces son muy parecidos. Ahora, eh, en el caso, ahora yendo a lo de, por eso yo, ¿verdad? Discrepo del análisis del compañero Antonio, porque creo que si metemos en el mismo saco de los enemigos y de los actores intelectuales del documento a todo el que firma, vamos a terminar en errores políticos graves. Porque sería extenderle los métodos de coacción que usamos con el enemigo a gente que pueden ser potenciales amigos o gente que podemos neutralizar frente al imperialismo o gente que podemos ganárnosla, ¿entiendes? Ese tipo de cosas, ¿bien? O gente que puede tener críticas válidas que nosotros podemos decir, oye, nos equivocamos aquí, ¿entiendes? Y hay gente del pueblo que puede decirte algo que no te guste o que tú creas que y puede ser algo válido, puede ser algo que uno dice, mira, tengo que revisar esto porque estoy cometiendo errores políticos, ¿ves? Y entonces luego tenemos el caso o sea, luego la otra respuesta y por último es lo que el compañero Henry mencionaba aquí de el caso de Quijano, ¿no? Lamentablemente, bueno, lo he dicho públicamente, que Quijano incurrió en un extractivismo epistémico, porque mucha de la teoría que él llama la colonialidad viene del marxismo negro. Eso yo lo tengo escrito, lo tengo discutido en muchos videos, pero lo tengo publicado, como el mismo compañero acaba de decir, Henry. Y yo creo, y él aparece allí, o sea, como lo que tú dices, Henry, de cómo yo siempre ataqué el extractivismo epistémico de Mignolo, de Quijano, de que hablan de la teoría de colonialidad como si se lo hubiera inventado Quijano. Y siguen repitiendo lo mismo los seguidores de Quijano. Y eso es falso. Quijano me consta porque yo conocía a Quijano personalmente, conversé mucho con él y él conocía muy bien el marxismo negro del Caribe, el marxismo negro de los Estados Unidos, los marxistas negros africanos, lo conocía al revés del derecho, conocía no solamente las teorías, sino hasta la literatura de ficción que producían muchos de ellos, conocía muy bien todo eso, lo había leído. Sin embargo, no era capaz de citar a ninguno. Sin embargo, apareció fagocitando esas teorías, o sea, plagiándoselas sin citar a ninguno. Entonces, para mí no es un tema académico de citar, para mí es un tema de justicia cognitiva, porque muchos de esos intelectuales indígenas negros han sido invisibilizados incluso no solamente en las academias, en las izquierdas. Nunca los citamos. Yo en ese artículo que hice de los marxistas negros, si recuerdas, Henry, yo digo ahí que la teoría del sistema mundo no es original de Wallenstein, es original de Oliver Cox, un hombre negro del Caribe, de Trinidad y Tobago. La teoría del colonialismo interno no es original de González Casanova ni de Stavenhagen, los dos mexicanos, uno sociólogo, otro antropólogo. Son original de Harry Haywood, que era un comunista de los años 20 en los Estados Unidos, que fue uno de los grandes actores del sexto Congreso Internacional Comunista en 1928 y que articuló la teoría del colonialismo interno, entendido como luego Quijano lo repite en los años 90.
O sea, la articulación de raza y clase y cómo la raza es un principio organizador de la economía política y la acumulación de capital. Eso lo teoriza Harry Haywood en los años 20 del siglo pasado. Entonces, ¿qué pasa? Esos autores han sido invisibilizados por racismo epistémico de todo el canon de pensamiento. Y la teoría de la colonialidad del poder no viene de Quijano. Léanse a el libro que tú acabas de citar, El marxismo negro, de Cedric Robinson. Si tú lees eso y luego lees a Quijano, ese hombre antecedió por más de 10 años, como por 15 años, lo que escribió Quijano después. Quijano se leyó todo eso y luego lo repite como si él se estuviera inventando el Mediterráneo, como si él estuviera descubriendo el Mediterráneo, perdóname. Y entonces es verdad lo que tú dices, yo siempre hice ese debate en las redes de coloniales y me decían que, no, pero es que eso no es importante porque eso de la citación académica, yo, no, perdóname, esto no es un tema académico, esto es un tema de justicia cognitiva y es un tema político, porque si tú a nombre de la decolonialidad, del saber y del poder, tú vienes a hacer más colonialismo epistémico, porque tú lo que estás haciendo es lo que han hecho toda la vida los antropólogos y los sociólogos franceses, británicos, gringos, etcétera, que es plagiarte el pensamiento crítico del sur global y luego reciclarlo como si fuera original tuyo. O sea, plagiarte eso para luego reciclarlo, para invisibilizar de dónde vino. Entonces, ese tipo de injusticia cognitiva, eh, imagínate, ahora viene alguien a nombre de la decolonialidad, de descolonizar la colonialidad del poder y del saber, hacer lo mismo que hacen los antropólogos occidentales, de plagio del pensamiento negro, del pensamiento crítico negro. Eso me parece éticamente muy problemático y políticamente ya ni te cuento. Y fíjate cómo esa debilidad epistémica que yo señalé ahí como colonial, luego mucha gente me acusó públicamente cuando yo llamé la atención a eso, públicamente. Mucha gente de América Latina me sacó el cuerpo porque decían que era que yo estaba intentando sacar a Quijano para yo ponerme en el medio, como si fuera un tema de ego, como si yo estuviera criticando a Quijano para yo ponerme ahora en el centro de la teoría de colonial. Cuando yo todo lo que estaba haciendo era justicia cognitiva. Reconozcamos de dónde vienen las teorías para sacar de la invisibilización el pensamiento crítico negro, indígena, etcétera, que ha sido invisibilizado por la epistemología blanca occidental. Y ahora, a nombre de lo de colonial, hacer lo mismo me parece perverso. Bien, ¿qué pasó? Unos años después se vio las consecuencias políticas de ese planteamiento epistémico. Y es que en Venezuela, como acabo ya de explicarle, aparece primero en la lista Quijano y todo ese grupo de decoloniales coloniales, posicionándose con el imperio contra Venezuela. Entonces, ahí ves ya como el planteamiento de epistemología colonial que ya tenía allí se traduce ahora en política neocolonial, colonial, proimperial. Como una cosa no está desvinculada de la otra. Y por eso te agradezco mucho que hayas traído este punto, porque es un punto que muchas veces yo no tengo oportunidad de discutir y que puedo aclarar aquí públicamente de cómo estas debilidades políticas tienen que ver muchas veces con debilidades en la epistemología y en la teoría. Y hay que ir allí para ver por qué terminan donde terminan. Porque muchas, ya ves, en el extractivismo epistémico de ellos, de robarse las ideas del pensamiento, la tradición radical crítica del pensamiento negro, para luego reciclarla como de ellos, ya hay un problema colonial que luego se va a traducir en política colonial. Entonces, te agradezco, Henry. Sí, mira, no, Chema, no, yo solamente lo único que puedo decir es un agradecimiento a todos y a todas. O sea, aún en los puntos en que discrepemos, son puntos que creo que son puntos energéticos de debate y de discusión que tenemos que tener para afinar los criterios cuando nos enfrentamos en coyunturas tan difíciles como las que nos estamos enfrentando hoy. Así que yo agradezco mucho incluso los puntos en que no necesariamente nos encontremos, porque esto es una discusión, ¿ves? De contradicciones en el seno del pueblo, ¿ves? O sea, aquí tenemos que
tratarnos con el amor y respeto que nos merecemos todos, aunque discrepemos aquí o allá, ¿me entiendes? Pero en esas discrepancias creo que son puntos de, ¿cómo se diría eso? Como de efervescencia, porque en esas discrepancias también nos ayuda a afinar los argumentos. A mí por lo menos me ayuda mucho a cómo afinamos los argumentos para tener mejores criterios cuando nos enfrentemos otra vez en situaciones así, tan difíciles como esa eso que entiende, esa situación como la que está Chile o la que hubo en Ecuador o la que acaba de pasar en Bolivia, cosas así, ¿ves? Y además, con el compañero Antonio, con quien estoy seguro que estamos en acuerdo en muchas cosas, pues ahí quizás tengamos un desacuerdo, pero un desacuerdo fraternal, un desacuerdo de hermanos, un desacuerdo donde podemos debatir esto con más cuidado, para afinar los criterios, ¿sabes? De cómo vamos a enfrentarnos ante infiltraciones que hacen dentro de nuestros movimientos. Yo me acuerdo cuando, o sea, yo vengo de los Estados Unidos. Puerto Rico fue, y en la izquierda puertorriqueña éramos un laboratorio de la CIA y el FBI de cómo destruir los movimientos. Nosotros fuimos laboratorio de las maquiladoras, fuimos laboratorio de venta de mercancías que luego lo pasaban a América Latina, laboratorio de maquiladoras. Las maquiladoras empezaron en Puerto Rico, luego de ahí las saltaron al mundo entero. Fuimos un laboratorio de muchas cosas, como colonia, como país latinoamericano y caribeño, siendo colonia de los Estados Unidos. Y uno de los laboratorios fue cómo dividir la izquierda, cómo destruirla. Y ahí, te digo, yo viví cosas impresionantes, donde nos infiltraban, y desde la infiltración aparecía el tipo más radical que tú te podías imaginar, era el agente de la CIA. Y era el que luego acusaba a los otros de la CIA. Y entonces hacían escenarios de que luego los ensayaban en Puerto Rico y se los llevaban a El Salvador, a otros sitios de América Mm. Latina. Entonces yo hablo desde ahí. Si tú te lees los Black Panthers, ¿cómo se destruyeron los Black Panthers? O sea, no fue solo la represión del Estado, no fue solo la cooptación de ciertos líderes, fue también cómo lograron que se entraran a patadas unos contra otros con falsos rumores, con falsas acusaciones, y el agente del FBI era el que estaba acusando a los otros de ser infiltrados. Y era y entonces terminaron a tiros, uno contra otro. Bien, entonces yo estoy hablando desde ahí, desde esa experiencia histórica de ser un sujeto colonial dentro del Imperio Americano, donde fuimos los conejillos de India de todas esas estrategias. Entonces yo cuando las veo ahora en América Latina me río, porque yo, mira, lo que ensayaron en Puerto Rico, mira, ahí lo tienes. O sea, y por eso es que ese artículo de Mao, ese planteamiento de Mao, lo encuentro cada día más relevante, porque parte del problema no es solamente que nos infiltran, es que es como nosotros somos presa fácil de esas infiltraciones cuando colapsamos los métodos que usamos de coacción contra el enemigo, los colapsamos con las contradicciones del seno del pueblo y terminamos a las patadas unos con otros. ¿Entiendes? Las contradicciones del seno del pueblo, las contradicciones del seno de la revolución no pueden utilizar los mismos métodos de las contradicciones con el enemigo, porque entonces sí que acabamos, implosiona la revolución, eso es lo que va a pasar. Y entonces es desde ahí que hablo con todo respeto y con todo mi cariño a todos los participantes. Les agradezco mucho sus intervenciones porque dieron oportunidad a aclarar cosas, a debatir cosas que creo que hacen más interesante el programa. Gracias, Chema, gracias, Laura, gracias, Antonio, y gracias, Henry.